¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un miércoles más a Comarcal Televisión. Bienvenidos a su televisión comarcal. Una noche más en este espacio, en el vértice, donde vamos a poner encima de la mesa diferentes asuntos de interés comarcal y también nacional. Hablaremos en primer lugar en clave municipal, diferentes asuntos como la recuperación, la rehabilitación del casco histórico de la ciudad. Una reunión que se produjo ayer en Lorca y donde estuvo el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras, acompañado por el presidente de Ceclor, Antonio García, y por el alcalde de la ciudad, Diego José Mateos. Precisamente el presidente de la patronal lorquina, Antonio García, será nuestro primer invitado, el primer protagonista para conocer cuáles son los asuntos, los temas más importantes sobre esa revitalización del casco histórico. Hablaremos también de otras cuestiones, como es el caso de AVE, del bordado lorquino y de otras cuestiones que nos deja esta jornada en la comarca del Valle del Guadentín. Y en la tertulia, por supuesto, también pondremos el acento en clave política, en esa crispación política que se está viviendo en Madrid, en lo que es la previa de las elecciones del próximo mes de mayo, a inicios del mes de mayo, y con todo lo que está sucediendo en las últimas horas. Sin más dilación, damos la bienvenida esta noche aquí a este plató de Comarcal Televisión al presidente de Ceclor, Antonio García. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Situación COVID-19, ¿qué situación podemos hacer? ¿Qué dibujo nos deja ahora mismo el tejido empresarial cuando parece que la vacunación ya está surtiendo efecto, cuando el índice de la incidencia COVID está siendo a la baja y cuando parece que de diferentes administraciones se está hablando ya de cierta normalidad? Bueno, pues efectivamente empezamos a ver la cierta normalidad. La región de Murcia ha sido la primera comunidad autónoma en la que así se ha declarado y la situación a fecha de hoy es muchísimo mejor que lo que podíamos pensar hace un mes. Hace un mes, justo antes de Semana Santa, estábamos temiendo que la Semana Santa produjese una cuarta ola. Y hoy por hoy el efecto Semana Santa ha pasado, hemos visto que se ha producido un ligero incremento, pero ya hemos superado esa cuarta ola de muchísima menor intensidad que la tercera, que sí que fue terrible. A nivel empresarial, sin duda estamos ya viendo la luz al final del túnel, pero una luz además muy potente. El sector hostelero, que tan mal lo ha pasado, sin duda ha sido el gran castigado en esta pandemia, junto al comercio, pero la hostelería es lo que más. Ve unas perspectivas ya a corto plazo buenas. Decae el estado de alarma el próximo 9 de mayo, un paso importante. La comunidad autónoma ha aumentado la hora de cierre de las 11 a las 12 de la noche, una hora que es mucho a nivel de hostelería, puesto que permite dar cenas con cierta normalidad, y está claro que vamos dando pasos hacia lo que es ya no la nueva normalidad, lo que va a ser la normalidad, que yo creo que si el ritmo de vacunación avanza puede estar mucho más cerca de lo que pensamos, porque una vez que tengamos vacunado a la población de más de 60 años, con las dos pautas de la vacuna, está vacunado la población que ha sido verdaderamente la que más ha padecido esta enfermedad. Me refiero a nivel de enfermos UCI y de fallecimientos. Por tanto, una vez que tengamos ese elemento y estamos muy cerca de conseguirlo vacunado, pues una persona de 30 o 40 años pues podrá pasar el COVID y se podrá complicar y podrá incluso ingresar en UCI y fallecer. Ha pasado, de hecho, pero ya en un porcentaje muy pequeño, con lo cual estamos muy cerca de volver a conocer el mundo tal y como sabíamos que era, y hemos pasado una pesadilla terrible y a nivel empresarial. Las empresas han hecho unos ajustes y un ejercicio de supervivencia como nunca antes, ni siquiera en el momento de los terremotos, que aquí en Lorca sabemos de esto y de pasarlo mal también, consecuencia de aquellos terremotos que ahora se cumplen 10 años, pero esto del COVID, estamos muy cerca de empezar a pensar que ha sido un mal sueño. Por lo tanto, desde Ceclor, valoración positiva de la flexibilidad de las restricciones, ¿no? Con ese toque de duda. queda a las 12 y eso va a incentivar también el que haya más compras y que la gente salga a la calle. No, sin duda. Hemos sido muy respetuosos desde la Confederación Comarcal, desde Ceclor, también desde CROEN, con las decisiones que se tomaban a nivel sanitario. Siempre hemos dicho que nosotros no somos técnicos y no podíamos valorar adecuadamente los datos que nos llegaban del Ministerio de Sanidad y de la Consejería. Fuimos muy respetuosos, incluso en aquellos momentos en que las restricciones suponían la paralización total de la actividad económica, con lo que suponía a nivel de ruina de muchos empresarios.
empresarios. Por tanto, ahora que se están produciendo aperturas, pues no apretamos más de la cuenta, entendemos que se vaya produciendo una apertura progresiva, como tiene que ser, por otro lado, y estaremos expectantes para seguir y ir en la medida de lo posible habiendo la actividad económica cada vez más y volver a tener un verano pues, en un porcentaje muy alto de una normalidad de un 90 o de un 95%, tal y como eran los veranos antes, ¿no? Que eran momentos de ocio y de desarrollo de una amplia actividad económica, y muchos hosteleros hacían buena parte de su cifra de negocio entre los meses pues, de mayo y septiembre. El 80% de su negocio estaba en estos meses, que es donde estamos entrando ahora, y gracias a Dios, habiendo superado o estando en las puertas de superar esta tragedia sanitaria. ¿Qué cantidad de tejido asociativo o productivo se ha perdido con esta pandemia en la comarca del Guadalentín, y cuáles son las líneas, si hubiera alguna, para intentar recuperar esas empresas, esos puestos de trabajo que se han perdido? Pues en torno al 30% del sector hostelero, en torno al 30% cerró definitivamente y luego volvió a abrir de manera progresiva. Y es una cifra importantísima porque el sector servicios da empleo en nuestra comarca a un porcentaje muy amplio de la población. Por tanto, el que se pueda empezar a retomar en los salones de celebración en un mes como el de mayo, un mes de comuniones, que se puedan empezar a celebrar actividades conjuntas, pues bueno, es un alivio y en fin, hemos visto los hosteleros, nuestra asociación sectorial integrada en Ceclor, Hostelor, como las declaraciones que han ido haciendo han sido en el sentido de, bueno, menos mal que empieza a salir el sol y empezamos a trabajar otra vez. Después de varias presentaciones y de varios anuncios, se ha comunicado esas ayudas que van a llegar a nivel europeo de 70.000 millones de euros, pero hay algo bastante opacidad, ¿no? Porque no hay ninguna línea marcada de dónde van a ir destinadas esas ayudas, a quién, a qué sectores. Sí, son 70.000 millones a fondo perdido, efectivamente, más otros 70.000 en fondos en préstamos. Son 140.000 millones, que es mucho dinero, y efectivamente, algo se está haciendo mal cuando nadie es capaz de explicar cómo se van a repartir. Nadie es capaz de decir cuáles son los proyectos que se van a financiar y cuáles no. Sabemos que ayer el presidente del Gobierno de España, el presidente Sánchez, presentó en Bruselas las 20 líneas de actuación principales en base a las cuales se van a financiar proyectos. Ahora, Bruselas tiene que aprobar esas 20 líneas. En teoría, las tendrá que aprobar la Unión Europea sin mayores problemas. Líneas muy genéricas que hay que concretar, y hay que saber de esos 140.000 millones de euros cuántos millones vienen para cada comunidad autónoma, y sobre todo, si la Unión Europea ha establecido unos criterios para el reparto de ayudas COVID a los Estados, unos criterios objetivos, en base al PIB, a la deuda, en base a distintos criterios, que se establezcan también criterios objetivos para el reparto de los fondos COVID del Gobierno de España a los gobiernos autonómicos, para que se sepa claro cuánto corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia, por ejemplo, y sepamos de qué montante de dinero estamos hablando, porque la ciudad de Lorca tiene que aspirar a conseguir un buen montante del que venga para la región de Murcia. En Lorca hay proyectos muy importantes encima de la mesa que podemos comentar con posterioridad y que pueden ser perfectamente financiables con fondos de la Unión Europea. Por tanto, es un tren que no podemos dejar pasar, y cuanto más claridad haya en torno a ese tema, mejor para todos, mejor incluso para el propio presidente Sánchez. Uno de los proyectos ayer se presentaba precisamente aquí en Lorca con Fernando López Miras, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es la rehabilitación y recuperación del casco histórico, ¿no? Plan que está ahí estancado desde hace muchos años. La pandemia también se tomó la primera mesa, la primera reunión, creo que fue al inicio, antes de la pandemia. Ahora ya se ha podido retomar, ¿no? También esa reunión. Sí, así es. El casco histórico de Lorca, o la recuperación del casco histórico de Lorca, es una cuestión que a la Confederación de Empresarios ACECLOR nos ha preocupado desde hace muchos años, desde hace décadas, desde hace más de 20 años. Entonces era Juan Francisco García Alcaraz, presidente de la Confederación. Ya empezábamos a hablar en CECLOR del progresivo deterioro que ya se apreciaba en el casco histórico de Lorca. Han sido recurrentes las peticiones, las exigencias que desde la Confederación hemos hecho a las distintas administraciones locales de distinto punto, de distinto signo político, del PSOE, del PP, de todos. Y en los últimos años el deterioro, todos los que vivimos en Lorca, vemos que no va más que hacia arriba, no es una cuestión estable, cada vez está peor. O sea, cada año que pasa vemos, es apreciable cómo el casco histórico de Lorca va a peor. Entonces, desde CECLOR ya adoptamos, esto fue hace 2 años, la decisión entendimos
que la recuperación del casco histórico de Lorca era de tal calibre, el trabajo que había que hacer, el dinero que había que introducir en el casco histórico para revertir la situación era de tal calibre que excedía la capacidad financiera y la capacidad técnica del propio ayuntamiento. Entonces, entendimos en CECLOR que tenía que participar la comunidad autónoma, que teníamos que hacer de esta cuestión del casco histórico de Lorca, que es una ciudad con un patrimonio histórico como no hay en toda la región de Murcia, teníamos que meter a la comunidad autónoma dentro de esta cuestión. Y entonces conseguimos, desde la Confederación, que en abril de 2019 se declarase el proyecto de recuperación del casco histórico de Lorca proyecto estratégico de interés regional, con lo cual ya teníamos sentado a la comunidad autónoma dentro de este ente. Está la comunidad autónoma, está el Ayuntamiento de Lorca, estamos nosotros los empresarios, CECLOR y Cámara de Comercio, dentro de este ente de recuperación del casco histórico de Lorca. Un gran paso haber metido a la comunidad autónoma. La primera reunión constitutiva de ese ente fue el pasado 9 de marzo de 2020, el 9 de marzo. 5 días después, el 14 de marzo, fue cuando se decretó el estado de alarma y ahí cambió todo. Nos vino lo que nos vino, esta pandemia, cambió las prioridades de todas las administraciones, de la administración regional, de la local. Lo primero era la sanidad y los enfermos y lo que estaba pasando, nosotros lo entendimos que lo primero era eso y este tema ha estado aparcado prácticamente un año. Y entonces ayer lo que se produjo fue retomar esa reunión que quedó paralizada en aquel momento, el 9 de marzo de 2020. Entonces tuvimos ayer la reunión en la cual se nombró una comisión técnica en la que la comunidad autónoma nombraba a unos técnicos, además de 3 consejeros, el consejero de Hacienda, el consejero de Fomento y la consejera de Empresa, técnicos del Info, el director del Info, un técnico del Info que fue el protagonista en la recuperación del casco histórico de Cartagena. Todos sabemos cómo estaba Cartagena antes de que se recuperase la parte histórica. Bueno, pues el técnico del Info, del Instituto de Fomento, que fue el artífice de aquella recuperación, es el que tenemos en Lorca ahora para trabajar por Lorca. Por parte de la comunidad autónoma, estos señores, por parte del Ayuntamiento de Lorca, el concejal de Urbanismo, la concejal del Casco Histórico y el gerente de Urbanismo, también parece que se ha incorporado el vicealcalde, y por parte del sector empresarial, 6 empresarios que conocen cuál es la problemática, que conocen cuál es el camino a seguir y entre todos vamos a participar en la elaboración de un plan director, que fue el anuncio que se hizo ayer, que estará terminado antes de final de año y que esperamos fondos europeos para financiar los proyectos que este plan director contemple. Un plan director, en palabras del propio consejero Javier Celdrán, no es sino un proyecto de proyectos, es un proyecto del cual cuelgan todos los proyectos. Sabemos lo que hay que hacer en Lorca, en el casco histórico de Lorca, tenemos muchos proyectos, hay mucha inquietud social, hay muchos colectivos que quieren aportar, podemos hacer esto, podemos hacer eso, bueno, pues todo esto vamos a darle forma en forma de proyectos y todos estos proyectos van a colgar del plan director. Vamos a empezar a trabajar en esto ya mismo. La primera reunión de esta comisión técnica es el próximo jueves. O sea, vamos a tener reuniones prácticamente cada 15 días con la idea de tener después del verano un plan director que se pueda exponer de manera pública para que todos los ciudadanos lorquinos puedan participar y a finales de septiembre, principios de octubre, tenerlo terminado y concurrir a los fondos de la Unión Europea, que esperemos que sean cuantiosos, porque además es un proyecto muy europeo. Recuperar un casco histórico es un proyecto que cumple con muchos de los criterios que la Unión Europea pueda establecer, puesto que es recuperar un casco histórico con un patrimonio histórico muy, muy notable, muy importante para la ciudadanía, para los lorquinos, ¿no? Y tratar de revertir pues, la situación de vivienda marginal en la que hoy en día se encuentra nuestro casco histórico, situación que, por otro lado, va a peor. Hacías hincapié en el tema de la vivienda, pero sobre todo también tema de comercio, tema turístico, tema urbanístico. Es integral, ¿no?, la rehabilitación que necesita el casco histórico. Sí, la recuperación del casco histórico exige una perspectiva multidisciplinar. Son todos estos sectores, todos estos ámbitos que has comentado, ¿no? Pero efectivamente incidía sobre el tema de vivienda porque lo primero es la vivienda. Si somos capaces de recuperar, de hacer promociones en el casco histórico para una pareja de jóvenes lorquinos que quieran iniciar una vida en común, que quieran adquirir una casa, un apartamento, 2, 3, 4 dormitorios, con ascensor, con garaje debajo, y que este producto, esta vivienda salga a un precio de mercado, hay que hacer modificaciones normativas en materia de construcción. Y para esto está esta comisión técnica. Lo que pedimos es que invertir en el casco histórico sea rentable para el sector privado. Actualmente nadie se
se propone, o nadie tiene la iniciativa de invertir en el sector privado, o muy pocos empresarios lo hacen, porque no sabes dónde te metes, no sabes si te van a salir restos arqueológicos, que te condicionan la financiación, que te va a durar la obra 4 meses, 4 años en lugar del año y medio previsto, con lo cual todo esto son costes que lo único que hacen es aumentar el precio final del producto. Con lo cual sale al mercado en un precio inviable para su adquisición por el consumidor final. Por lo tanto, estas son las restricciones que hay que limitar. ¿Significa esto que hay que relajar los criterios de protección del casco histórico? En absoluto. Lo que significa es que hay que poner orden y proteger aquello que se pueda proteger y proteger de una menor manera aquello que no lo exija y compensar al promotor que está haciendo una obra, si tiene restos arqueológicos, pues por ejemplo con una planta más. Hay muchas maneras de hacerlo posible. Estas ideas las tenemos, son las que vamos a exponer y las que queremos introducir, porque este sí que es el último tren para la recuperación de nuestros cascos históricos. Si no somos capaces, entre el sector empresarial, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, con el dinero que va a venir de Europa, de darle un vuelco a la situación de deterioro de nuestro casco histórico, hemos perdido el tren para siempre. Importante dar vida y llenar de vida lo que es el centro de la ciudad, el corazón de la ciudad. Porque aparecerán debajo los bajos comerciales con hostelería y con comercios. Si arriba tenemos gente viviendo, el empresario va detrás, irá poniendo negocios detrás. ¿Qué cantidad creéis que debe ser la adecuada para este proyecto que le vais a solicitar a la Unión Europea? Bueno, en base a los criterios que la Unión Europea ha utilizado para repartir el dinero entre los Estados, si utilizásemos esos mismos 3 criterios para repartir el dinero de los 140.000 millones que le tocan a España para las comunidades autónomas, utilizando esos mismos 3 criterios, a la región de Murcia le corresponderían 2.400 millones de euros. Pues de esos 2.400 millones de euros, ¿qué menos que 500 millones de euros para la ciudad de Lorca? ¿Qué menos? La tercera ciudad de la comunidad autónoma que reciba 500 millones de euros. Entre esos 500 millones de euros, una parte importante se podrá dedicar a la recuperación del casco histórico de Lorca. ¿Y por qué es necesario el dinero público para el casco histórico de Lorca? Pues porque hay inmuebles que están protegidos, que están correctamente protegidos y tienen que seguir estándolo, y esta protección hacen que sean inviables para la iniciativa privada invertir en ellos. Entonces, ahí es donde tiene que aparecer el sector público, para recuperar estos inmuebles con dinero público. En el resto, estamos deseando de que se flexibilicen las normas para que la iniciativa privada pueda iniciar la reconstrucción. ¿Cuáles serían otros proyectos que desde CECLOR se verían de forma positiva? Nosotros hemos expresado al Ayuntamiento que hay un proyecto. Este del casco histórico es uno de los grandes proyectos estratégicos y de los pocos proyectos verdaderamente importantes que tiene la ciudad de Lorca en los próximos 20 años. El otro es, sin duda, el soterramiento de la alta velocidad a su paso por nuestra ciudad. Este es el otro gran proyecto estratégico. Estos dos cambian Lorca. Cambian Lorca para los próximos 100 años. El del soterramiento es importante no tanto por la llevada de la alta velocidad, que lo es, sino porque eliminamos la cicatriz que desde hace más de 200 años ha dividido nuestra ciudad. Nosotros hemos propuesto que se utilicen fondos europeos para hacer el soterramiento. Sabemos que el soterramiento es la mejor opción. A nosotros en la Confederación nos plantearon la opción norte, que el ferrocarril fuese por el norte de la ciudad, la opción sur, que fuese por la mitad de la huerta, y dijimos que ninguna de las dos nos valía. El ferrocarril tenía que llegar a la ciudad por el centro de la ciudad, pero tenía que llegar soterrado para eliminar esta cicatriz que lleva ya tantos años por la mitad de la ciudad. Por tanto, hemos hablado con el Ayuntamiento, a propósito de la oficina de captación de fondos europeos que se ha abierto ahora en la Plaza de España, o que se va a abrir, que se utilice parte de estos fondos europeos para realizar el soterramiento. Sabemos que el soterramiento es una obra que tiene que realizar Adif, pero si somos capaces de hacerlo ya, aunque no esté el tramo para hacerlo ya, para que llegue la alta velocidad, podemos hacer el túnel, podemos hacer el soterramiento, dejarlo hecho y solamente cuando lleguen la obra a los dos extremos realizar la conexión. Esto es un dinero que Adif lo vería, es una iniciativa que Adif lo vería magníficamente bien, puesto que se está haciendo con fondos europeos, y en Lorca podríamos sacar en mitad de la ciudad un auténtico bulevar verde que nos cambiaría la ciudad para siempre, ¿no? Precisamente la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lorca ha cuestionado que el AVE
AVE pase soterrado por el centro de la ciudad. Incluso al alcalde le han mandado o le han trasladado un informe solicitando ese trazado norte. Ya el alcalde también es verdad que le ha dicho que después de muchos años que se está hablando de esta situación ya parece bastante tarde esa solución. Hay asociaciones, personas que también abogaban por ese trazado norte. Hubo como decía anteriormente, se bajaron dos opciones, la opción norte y la opción sur. Hubo opiniones distintas, pero al final hubo mucho consenso y nosotros yo creo que lideramos esta línea de opinión y yo creo que al final lo conseguimos. Fuimos a Madrid a hablar con el Ministerio, entonces Íñigo de la Serna, para conseguir que el soterramiento fuese más allá del colegio Ana Caicedo y la salida del soterramiento fuese después de la Rambla de las Señoritas. Nosotros siempre apostamos por el soterramiento porque entendíamos que cambiaba la configuración de Lorca. Yo creo que se ha conseguido una unidad que es muy importante mantener. Es muy importante que no haya división en una cuestión como esta. Aquí nos jugamos todos mucho. A todos nos gustaría que el soterramiento fuese de 14 kilómetros, pero es inviable. El soterramiento es lo que es suficiente para lo que es Lorca actualmente y yo creo que es claramente la opción mejor. Lorca tiene la forma que tiene tan alargada porque hemos vivido permanentemente con una cicatriz que nos dividía por la mitad y recuperar un espacio verde, un bulevar que puede ser espectacular, puede ser el orgullo de la ciudad en los próximos años si logramos hacerlo, también es un proyecto muy europeo, recuperar zonas verdes para la ciudad y por tanto también entendemos que puede ser objeto de fondos europeos. Para finalizar, Antonio, la próxima semana, en unos 10 días, se cumple ese 10º aniversario de los seísmos fatídicos de los terremotos de Lorca. ¿Qué valoración se puede hacer de Lorca? Ayer el presidente, también Fernando López Miras, indicaba que Lorca es una ciudad totalmente renovada y es un ejemplo, ¿no?, de reconstrucción. Sí, Lorca han pasado 10 años ya, en unos días 10 años. 10 años que no han sido fáciles, los primeros fueron terroríficos, fueron terribles, pero hay una gran diferencia, salvando lógicamente los daños, los fallecidos y los daños personales, que esto es lo más grave, ¿no? Pero a nivel empresarial, que es por lo que yo estoy aquí esta noche, hay una gran diferencia de lo que ocurrió en los terremotos de Lorca a la situación de la pandemia que hemos vivido en el último año. Cuando tuvieron lugar los terremotos de Lorca y con la perspectiva que da el tiempo, hemos visto que ha llegado a la ciudad en torno a 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros es mucho dinero para una ciudad como Lorca en forma de ayudas. Pero vamos a ver, 1.000 millones de euros, de los cuales 500 son del consorcio de compensación de seguros. Es decir, 500 millones de euros, los del consorcio, no son una ayuda, son un derecho que tenía el suscriptor de cada uno de los seguros. Por tanto, la existencia del consorcio ha sido capital para la reconstrucción de la ciudad de Lorca. Ha sido la noche y el día. Si no hubiera sido por el consorcio, muchas de las viviendas que se han reconstruido estarían todavía en el suelo con total certeza. Por tanto, la existencia del consorcio, que muchos pues sabíamos lo que era, pero en fin, no sabíamos cuándo intervenía, cuándo no, fue verdaderamente prodigiosa. Es verdad que siempre habrá casos puntuales de alguna comunidad de vecinos, algún vecino que todavía tenga algún litigio con el consorcio, pero en líneas generales el comportamiento del consorcio fue espectacular. Una institución que pertenece al Ministerio de Economía del Gobierno de España. Ahí vinieron 500 millones de euros que hizo posible la reconstrucción de las viviendas y de los bajos comerciales que había abajo, y esto fue clave, puesto que estos 500 millones de euros entraron enseguida en circulación en la economía local. Esto supuso un gran cambio. Eso desde el punto de vista de las viviendas y los bajos comerciales y de la reconstrucción puramente dicha. A nivel ya de sector comercial y sector hostelero, que fueron los más afectados nuevamente, Lorca hubo un periodo de tiempo, unos años, que estuvo cerrada, no cerrada, pero estuvo muy estigmatizada por el terremoto y hubo mucha población de localidades cercanas que dejó de tener a Lorca como centro comercial de referencia. Lorca siempre ha sido una ciudad que atraía gente para salir a tomar unas tapas, para comprar, para ir al médico, y esto ha dejado de ocurrir. Pues la gente de Vélez Blanco, gente de Vélez Rubio, pues cogía el coche y se iba a Almería o se iba... Y esto dejó de ocurrir. Durante unos años esto ha estado ocurriendo y todavía puedo decir que Lorca no ha recuperado la posición de centralidad comarcal, de centralidad comercial que tenía antes de los terremotos. Ha ayudado poco el deterioro del casco histórico de Lorca y que de las ayudas que vinieron para los terremotos no se ha invertido ni un duro en el casco histórico de Lorca. Y sí que se han recuperado muchos barrios que eran necesarios y se han quedado bien y ahí está, la reforma está hecha. Pero de todas estas ayudas que vinieron para Lorca no se ha empleado nada en el casco histórico. Por lo tanto, es la gran asignatura pendiente. El que no hayamos recuperado nuestra posición de centralidad sin duda tiene mucho que ver con que
nuestro casco histórico siga en una situación tan deficiente. Y si ha llegado algún dinero ha sido para recuperación de tema cultural, histórico también, como caso de iglesias o casos muy que sí, necesario, muy necesario, y pero no ha había que llegado hacerlo. exclusivamente para tema de comercio, Claro. tema de rehabilitar lo que es. Y sobre todo para las viviendas. Lo primero es la vivienda. Si recuperamos el centro de Lorca para los lorquinos, lo demás viene solo y viene detrás. Está claro que es así. Pues Antonio García, presidente de CECLOR, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y seguimos muy pendientes del trabajo de la patronal. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Pues con Antonio García, presidente de CECLOR, hemos analizado cuál es el tema, los apuntes más importantes que nos deja la actualidad comercial empresarial en Lorca y en la comarca. Pequeño alto en el camino, consejos publicitarios y vamos a poner estos y otros asuntos encima de la mesa en nuestra tradicional tertulia.